Bueno, bienvenidos a este segundo video de la serie de HTF, Higher Time Frame. Es nuestra intención que esto constituya una base importante en el análisis del precio. Nosotros en Liquidity nos basamos prácticamente todo nuestro análisis tiene como base las temporalidades mayores y la narrativa que se da en gráficas mucho más grandes que lo que utilizamos para las entradas diarias o para las entradas semanales, para la operativa en general. Entonces, pues eso es un conocimiento de base que esperamos que ustedes puedan adoptar, que se constituya en tranquilidad para ustedes también. En el momento que ustedes realicen un análisis, sepan que hay unas razones superiores en la escala de la influencia que tiene el análisis técnico, pues que siempre confía mucho más en movimientos que se dan a largo plazo que lo que podemos observar en el mediano, en el corto plazo, que básicamente es el dominio de la operativa. Entonces aquí tenemos una gráfica, esta es la gráfica del micro, gráfica micro del E-mini, del Nasdaq, ¿sí? Ustedes pueden ver que es una gráfica que se limita de cuando comenzó a ofrecerse estos contratos, los E-mini. En este caso pues estamos hablando de micros, pero es lo mismo, pues comenzó en el 2019, ¿sí? Fue la primera vez que los traders pudieron acceder a estos contratos de menor denominación, de menor valor, que les permitió o que democratizó hasta cierto punto pues el acceso al mercado de futuros. Antes de que existieran los E-mini, solamente habían contratos completos, mucho más que exigen mucho más capital para poder operar inclusive las posiciones más pequeñas. En cambio con el E-mini estamos hablando de capitales que están al alcance de muchas más personas. Entonces nosotros tenemos en esta gráfica, estamos limitados básicamente a los últimos años, ¿sí? Podemos ver, observar, esta es una gráfica semanal y estamos observando desde que comenzó a cotizar esos contratos E-mini. Podemos ver aquí en esta zona la crisis del COVID, ¿sí? La caída de la bolsa que en ese momento se sentía como que era el fin del mundo. Digamos que el Nasdaq estaba cotizando alrededor del 9.900, no había tocado, o sí llegó a tocar, vamos a ver, sí llegó a tocar un high de 10.053,50 en estos contratos de E-mini, y después de eso cayó por debajo, cayó hasta 7.000. Fue una caída importantísima y pues obviamente todos la sentimos, todos los que estábamos de alguna u otra manera involucrados con el mercado. Fue una cosa impresionante lo que sucedió en esa época. Pero si ustedes ven aquí, de ese máximo que se hizo antes de la crisis del COVID hasta el mínimo, ¿sí? Vamos a marcar este mínimo que está por acá. Ustedes pueden observar que toda esa caída, toda esa debacle del mercado se puede identificar o se puede señalar como una manipulación y como un ciclo en el cual el precio fue enviado a un deep discount, a un descuento realmente profundo, para surgir posteriormente desde el mismo 2020. Fíjense, estamos hablando del 23 de marzo de 2020, comenzó esa euforia de compra, esa euforia de imprimir dinero, y eso no paró, ¿sí? Ustedes pueden ver todo el 2020, 2021, y llegamos hasta un máximo en el noviembre de 2021, que está puesto acá, 17.000. Ese fue el máximo histórico que se ofreció en el Nasdaq, en el contrato de futuros del E-mini. Entonces vemos la narrativa con una manipulación que envió el precio por aquí a unos mínimos, y después un bull run, realmente un rally impresionante desde 2020 hasta el 2021. Luego de eso estamos en un contexto de retroceso. Ese contexto de retroceso se puede ver como un retroceso para continuar, o puede verse como un retroceso o como un cambio de tendencia, mejor dicho, en el cual el retroceso se está dando en este momento para continuar pero hacia abajo y romper esos mínimos. Entonces aquí hay muchas cosas que podemos tomar de lo que sucedió en el mercado, y podemos empezar por lo más sencillo, y es que nosotros observamos en esta gráfica unos extremos, ¿sí? Esta es la gráfica semanal.
Si nosotros estamos viendo el movimiento del precio durante un año completo, como es lo que está pasando aquí, varios años, desde el 2019, mayo 2019, y estamos ahorita en mayo 2023, la gráfica semanal nos da un poquito una visión, eh, digámoslo, de alta resolución, digámoslo así, en el cual tenemos distintos máximos, distintos niveles, distintos detalles en el mediano plazo, ¿sí? En el cual podemos analizar y elegir puntos de interés. ¿Por qué la gráfica semanal es importante en el contexto del higher time frame para analizar un año? Porque en la gráfica semanal nosotros vemos esos pequeños espacios que deja el precio, ¿sí? Esos pequeños eh, sitios donde algo sucedió, donde hubo un vacío, donde de repente el precio puede regresar, donde puede hacer referencia y donde se dan las oportunidades. Esos liquidity void o esos volume imbalance son sitios interesantísimos, ¿sí? Una vez que el precio transita y se acerca a ellos. Si yo estoy aquí en esta semana, fíjense, esto es la semana del 8 de junio de 2020 y la siguiente semana ustedes pueden ver el 15 de junio que el precio abre por debajo del mínimo anterior, por debajo del cierre anterior, perdón, toma ese nivel que está marcado aquí desde de 2020, aquí estamos hablando del 2000 de junio y estamos hablando de febrero, o sea, después de la caída del COVID vemos ese retroceso. Estamos dentro de ese contexto del rally alcista que se llevó los precios que nadie se esperaba, pues, pero que básicamente también fue anunciado. Cuando ya la Fed comienza a imprimir dinero sin ninguna otro control o sin ninguna otra justificación que sostener la economía, pues vemos que eso es lo que sucede. Dinero gratis se fue directo a la bolsa, se fue directo al riesgo, se fue directo a crear más dinero, ¿sí? Entonces esos contextos generan oportunidades. Ese mínimo que está acá, entonces ustedes pueden ver, nace de un análisis semanal, ¿verdad? Un vacío que está acá es tomado en el 15 de junio, estamos hablando de la mitad del año, y ahí se generó una oportunidad interesante. De repente la persona que incrédula vio cómo toda esa caída del COVID se revirtió. O sea, estamos hablando de los mínimos de marzo. Vemos que de repente en abril ya estamos por encima del 50% de esa pierna de crisis, de ese movimiento, ese swing de crisis. En el mínimo de marzo, en abril ya llegamos al equilibrio y después la siguiente semana, el 13 de abril, abrimos por encima y estamos de repente refiriendo una OTI por acá, ¿no? Pero si ustedes ven la fuerza con la que el precio se fue arriba, pues la persona que estaba esperando mayores caídas y que estaba anunciando el fin del mundo por acá, de repente dijo, no, aguantémonos un poco y vamos a ver qué sucede. Bueno, lo que sucedió fue que el precio continuó con mucha fuerza. Mayo, pasamos mayo, entramos a junio, mitad del año. Ya en este punto, fíjense que nosotros tenemos que tomar el tiempo como un componente más importante que el precio. Nosotros estamos en junio rompiendo los máximos de febrero, los máximos previos a la crisis. Y esos máximos que anuncian que la crisis se acabó. Básicamente, en junio ya no hay justificación para decir vamos a ver el fin del mundo este año. No, no pasó, no sucedió. Entonces, bueno, un poquito de manipulación o de inducción hacia arriba con una vela bajista y luego esa oportunidad del 15 de junio de esa semana en la cual tomamos esos mínimos anteriores, de las semanas anteriores, y entramos en ese vacío de liquidez que se dio justamente con las noticias de las cuarentenas, ¿sí? de, la, de la pandemia, pues. Ahí entramos entonces en una compra que fue la cosa más lucrativa de la historia. Pues. Hasta ahorita, yo creo que si ustedes se ponen a ver la gráfica histórica de la bolsa, esto ha sido el rally más impresionante que ha sucedido y pues una cosa sostenida. Esto prácticamente pareciese que estamos hablando de una cripto, ¿no? Esto no tuvo
no se detuvo, pues. Entonces nada, esto es poniéndonos un poquito en contexto del higher time frame semanal. ¿Por qué es importante el higher time frame semanal? Por esas oportunidades y esa visión en alta resolución. Ahora, nosotros vamos a mirar que si esa misma gráfica o ese mismo espacio del tiempo lo vemos en la gráfica diaria, pues digamos que las referencias son un poquito más difusas porque ya estamos en una gráfica que nos ofrece oportunidades para la operativa semanal. ¿Sí? Ya no estamos hablando de largo plazo, sino estamos hablando de cosas un poco más cercanas, un poco más pequeñas, oportunidades más de swings más pequeños en los cuales nosotros observamos oportunidades u observamos o planificamos, mejor dicho, movimientos o trades dentro de la semana. Ya no estamos hablando del movimiento a largo plazo, ¿verdad? Entonces recuerden en el video anterior que nos situamos en cuanto a en qué time frame yo baso mi operativa, en qué time frame yo opero, yo entro, yo salgo, yo tomo beneficios, yo pongo mi stop loss y en qué time frame entonces hago mi análisis. Si ustedes ven esto en la gráfica diaria, aquí vemos un trade, estamos hablando de un viernes, ¿m? En el cual una semana de venta tomó un mínimo anterior, el martes anterior en este viernes, y esto pudo haber sido una entrada o pudo haber señalado una entrada para de la siguiente semana continuar en ese bull run impresionante que se dio durante 2020 y 2021. Entonces, nada, ahí estamos haciendo la relación de las distintas temporalidades y de la forma en la que estamos operando. Entonces, fíjense que ya en la gráfica diaria estamos hablando de enmarcar trades del, de posiciones durante la semana, posiciones quizás intradiarias también. Todos esos niveles son muy importantes. Una vez que ese mínimo anterior fue tomado, esto despertó una alerta, ¿sí? De que vamos a observar qué pasa por debajo de ese precio, qué pasa en el siguiente día, si de repente yo opero durante el día, no dentro de la semana con un swing, sino posiciones diarias, intradiarias, perdón. Entonces esa zona para mí fue interesante porque vi que se tomó un mínimo anterior, entonces voy a operar a partir de ese lunes y buscando la expansión hacia el draw, hacia el imán, pues, que serían estos highs que están acá. ¿Y por qué? Porque estamos en un contexto alcista, claramente alcista, tenemos semanas subiendo. Entonces una vez que tomamos un mínimo, eso es una oportunidad para continuar. Entramos en un descuento acá para continuar hacia el premium. Entonces, bueno, estamos en la gráfica diaria. Vámonos un poquito más profundo en el precio, en el o más largo, más grande el lapso. Vamos a mirar un momento esta gráfica mensual. En la gráfica mensual no tenemos de repente los puntos de referencia de la gráfica semanal en cuanto a los vacíos, en cuanto a lo que sucede en los cambios, los gaps que se dan de una semana a otra, pero sí tenemos unos puntos que podemos referir. Entonces vamos a ver por aquí que estamos. Estos pivotes que están acá, este swing high y este swing low, este swing high, este swing low, este swing high que está acá, todos estos niveles. ¿Dónde estamos parados? Entonces aquí vamos a tomar este primero que todo. Ustedes pueden ver que ese precio 10.053,50 pues fue el high que se marcó, pero vamos a referirlo como el 10.000. Digamos que redondear ese número sería lo correcto en este contexto de ver cuáles son los niveles que estamos estudiando en los últimos años. Aquí podemos ver el 6.933,75, eso equivale obviamente a un 7.000. Entonces tenemos justamente antes del COVID, si ustedes, esta es la gráfica continua del EMIN, por eso les digo que comenzó en el 2019, pero si vemos la gráfica del contrato completo del Nasdaq, ustedes pueden ver que los precios anteriores a la crisis del COVID eran mucho menores. Estamos aquí hablando de que antes de la crisis llegamos a un 10.000
a un nivel 10.000, lo rompimos, lo tocamos y después retrocedimos hasta el 7.000. Esto fue impresionante, en la época fue impresionante, pero son los dos niveles que dejó esa crisis. Bien, entonces tenemos esos dos primeros niveles. Vámonos ahora arriba a ver qué sucedió. Después de que tomamos ese retroceso a 7.000, el precio rompió el nivel de 10.000. ¿Sí? Aquí podemos ver que quizás hizo un pequeño retroceso. Por aquí hay otros niveles también que se ven referidos en la gráfica que fueron importantes. Pero vamos a marcar primero que todo lo que pasó después. El máximo que cerró después de ese rally post-COVID. En el noviembre de 2021 tenemos un máximo de 17.119. Redondeamos una vez más. Parece que los números redondos son poderosos. Y esto fue 17.000. Le damos la ñapita del 119. Bien, entonces ya tenemos acá tres niveles interesantes. Dos niveles en cuanto a la manipulación que se dio con el COVID y un máximo histórico, ¿sí? El máximo el que ha alcanzado el Nasdaq, que es 17.000, acuérdense de ese número. Posteriormente a ese máximo vemos que el precio retrocedió. Si nosotros estamos contando con que toda la tendencia previa a la crisis del COVID ha sido históricamente esto, entonces el precio está haciendo una tendencia alcista, ¿verdad? Ustedes pueden ver que históricamente la bolsa es así. Las acciones siempre suben porque la inflación siempre sube. Entonces estamos en la tendencia alcista. Hicimos un retroceso ahorita a un nivel que es ¿cuál? Vamos a marcarlo por acá. Vamos a tomar este nivel que está aquí. Este primer mínimo. ¿Por qué estoy tomando este primer mínimo? Porque en este punto en el que estamos, nosotros hicimos esto. Fuimos del máximo histórico a un primer mínimo, que está acá. Después hicimos un pequeño retroceso y después estamos viendo que las velas se fueron por debajo de ese mínimo, pero la referencia para mí es este mínimo que está acá. Las velas hicieron digamos, este proceso de marcar un máximo, regresar, marcar máximo, regresar, de hacer un pequeño rango acá y después ese rango ha sido roto, ¿sí? En las siguientes semanas y es a donde hemos llegado ahorita. Entonces vamos a quitar esto un momento y vamos a ver qué nivel es ese. 11.396,50. Dejémoslo por ahí ahorita lo podemos refinar mejor. Posterior a ese nivel vemos de ese mínimo surgió un máximo, ¿sí? Este swing que está acá, vamos a marcarlo también. Se va a ser más fácil de identificar. 14.068,25 se convierte automáticamente en 14.000. Ok. Allí entonces ya tenemos. Vamos a quitar esto también. Tenemos un máximo precrisis, un mínimo de la crisis. Tenemos un nivel por aquí intermedio, otro nivel intermedio y tenemos un máximo histórico. El precio regresa acá. Entonces vamos a ir numerando esto según la narrativa que tenemos de los últimos años, del 2019 al 2023. Esto para nosotros va a ser el primer punto de referencia, este máximo que está acá. Aquí tenemos el mínimo. Vamos a poner ahora el siguiente punto, aunque aquí tenemos y podemos decir que los niveles fueron alcanzados, tocados, fueron interesantes, vemos cuerpos que cierran por debajo o por encima. Por ahora nosotros no sabíamos que esto iba a suceder, solamente vimos un rally y nuestro punto de referencia fue el máximo histórico, el siguiente punto de referencia, eso es 3. Listo. Tenemos entonces por ahora 1, 2 y 3. ¿Cuál es el siguiente punto que yo tomaría como algo interesante? 4 aquí, ¿sí? Porque fue el mínimo que se marcó primero. Y ese mínimo, yo veo que aquí hubo lo que fue una toma de ese mínimo, una toma de la liquidez que estaba por debajo de ese mínimo y de hecho de repente podemos inclusive hablar de este mínimo también tomado, ¿sí?
o referido. Vamos a dejar el 4 por aquí, ahorita lo refinamos una vez más. Pero este mínimo que estamos hablando de 10.985, o sea, 11.000 por aquí. Entre 11.000 y 11.396, en este área, por acá, es donde vamos a conseguir cuál fue ese 4. Fíjense que estamos en una gráfica mensual. Y en la gráfica mensual no podemos decir que hay excesivos detalles, solamente hay una visión a grosso modo, digámoslo así. Ok, entonces en este área nos queda por definir ese high. Pero este que está acá, este es low, perdón. Este high que está acá, 14.000, para mí sí es algo interesante. Es algo realmente interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la secuencia 1, 2, 3, 4, está por acá, dentro de esta área, ¿dónde estaría 5? Esto es un máximo histórico, esto es liquidez interna, ¿sí? Retroceso interna. Después aquí, si nosotros nos vamos al swing desde agosto de 2022 a mayo de 2023, esto podría ser, dentro de este contexto más pequeño, esto puede ser liquidez externa también. Este high que está acá, en un contexto más corto, en un time frame más corto, ¿sí? Acuérdense que siempre vamos de interna a externa. Entonces, si esto para mí, si yo considero que este high, 14.000, es liquidez externa, yo esperaría, después de haber hecho este retroceso hacia el interno de la curva de este swing, yo esperaría tomar ese high, sea visto como externa de un time frame menor o como interna, ¿sí? De un time frame mayor. Fíjense que está exactamente parado en el equilibrio, se identifica con el equilibrio, y yo apenas toqué ese nivel esta semana que acaba de pasar, es decir, la semana, estamos hoy a, perdón, esta semana estamos hoy, vamos a ponerlo un momentico en semanal para ver eso. Esta semana que acaba de pasar, que fue la del 15 de mayo, apenas tocamos ese nivel, pero yo veo que ese nivel está limpiecito, ese nivel está todavía muy limpio. Dentro de un contexto de retroceso, yo esperaría realmente entrar dentro de ese nivel antes de ver que estos mínimos sean rotos. Entonces, para mí, dentro de esa narrativa que estoy construyendo, que ojo, es mi teoría, no estoy diciendo que sea lo que va a suceder ni que sea lo que es, para mí es simplemente mi narrativa. Para mí el 5 está por allí, así como el 4 se puede definir mejor, y fíjense que ya que bajamos al semanal se ve un poquito más el detalle. El 5 está por acá, está para definirse entre equilibrio y OTI, si es que debe ser así. Entonces vamos a ver un momento, fíjense, esta es la gráfica semanal. Vamos a utilizar una gráfica que nos va a ayudar un poquito más, que está a medio camino entre la alta resolución de la gráfica semanal y la baja resolución de la gráfica mensual, y esa es la gráfica bisemanal. Fíjense ustedes que empezamos a ver acá. En esta gráfica tenemos unos puntos mucho más claros de dónde estamos parados, ¿sí? Tenemos un máximo pre-COVID de 10.000, un mínimo de 7.000, lo vemos que están muy bien definidos, vemos que los cuerpos cierran por debajo en ambos casos, en este caso que fue 2 semanas de marzo de locura, ustedes pueden ver el rechazo de los precios bajos en 2 semanas y de una vez el rally en vela de 2 semanas continuo prácticamente, ¿sí? Luego de eso podemos ver ese high del grupo de 2 semanas del 6 de julio, que después se ve referido aquí abajo, 11.490, 11.378. Yo creo que lo podemos refinar un poquito y redondear. De ese 11.396 pasarlo a un número intermedio. Entonces probemos a ver con el 11.500 cómo se ve la gráfica. Ok, me parece
me parece, en mi opinión, que el 11.500 es un número que se ve referido, que se ve interesante dentro de esta narrativa como el punto número 4. ¿Sí? Fíjense que el precio baja hasta ese nivel, después vuelve a retroceder a un high alrededor del 14.000 y después vuelve a bajar, y vemos que en este espacio de tiempo, vamos a marcar con este rectángulo, el precio básicamente acumuló posiciones alrededor de ese nivel. Es más o menos, a grosso modo, un equilibrio dentro de ese rango. Y después de ese equilibrio, de esa acumulación, estamos viendo que el precio se fue hacia los highs nuevamente. ¿Y cuál es su objetivo? ¿Cuál es su próxima parada? Esta zona de aquí donde está el 5. ¿Qué puede ser esa zona? Puede ser el equilibrio, puede ser que también es una posibilidad. Ustedes pueden ver este order block acá, pueden ver este punto de interés, digámoslo así. No le pongamos nombre todavía. Poco a poco se van a ir conociendo. Este punto de interés, el precio lo exploró y cerró por encima de la mitad. Cada vez que nosotros vemos un cierre por encima de un 50%, podemos pronosticar mayores precios, ¿sí? En el caso de una tendencia alcista. Entonces, hay distintos puntos de interés que podemos ver e identificar por encima del equilibrio, que siempre es lo que tenemos que hacer. Si yo quiero vender, voy a vender por encima del equilibrio. Entonces aquí tengo uno, también puedo decir que aquí tengo otro, ¿sí? Hay distintas zonas donde yo puedo identificar ese número 5 en mi narrativa. ¿Cuál es mi narrativa? Bueno, esperar que el precio suba hacia 5 y después se vaya a tomar toda esta liquidez que vemos en el lado izquierdo, todas esas mechitas, todos esos espacios. Y como ustedes pueden ver, el nivel de 13.500 fue tomado como liquidez previo a este rally que estamos viendo acá. Entonces yo diría que yo puedo esperar que este rally sea una manipulación y después yo pueda, sea distribuir por debajo de esta acumulación, ¿sí? Distribuir hacia acá, o simplemente esto era acumulación, esto fue expansión, después esto sea un retroceso. Entonces yo veré si el precio pasa este nivel que yo marqué antes, que fue el 11.500, y si no lo pasa, y si rechaza, ¿qué puedo esperar entonces? Bueno, esto que se ve acá, ¿sí? Entonces la construcción de mi narrativa pasa por el análisis de la gráfica mayor, para mí la gráfica de 2 semanas, y en el contexto de las enseñanzas que se imparten en Liquidity Inc. es una herramienta poderosísima, en la cual yo puedo observar el precio y puedo ver con un poco más de detalle dentro del movimiento que se da dentro de un mes, con un poco más de autoridad de la gráfica semanal, pero con mucha más fuerza de lo que se ve en una gráfica diaria. Entonces ahí tengo yo una narrativa construida con puntos de referencia, ¿sí? El 4 fue claramente lo decidimos que fuera el 11.500, perdón. Vamos a borrar esto de acá. Entonces tengo esos niveles, esos son mis niveles: 7.000, 10.000, 11.500 como un punto intermedio, 14.000, este máximo que todavía no se ha roto realmente, 17.000 un máximo histórico. El contexto es, este año van a haber grandes movimientos, estamos pasando ya el tiempo en el cual se hacen las primeras manipulaciones del año y vamos a empezar a ver las expansiones ya. De hecho ya estamos en una, fíjense. Después de este rango que comenzó en septiembre y más o menos se rompió en marzo, estamos viendo movimiento decidido. Hay hay algo que se refiere sobre los rangos, ¿sí? Y las velas que rompen esos rangos. Ustedes pueden profundizar un poquito más en esto. Hay distintos traders que dan sus enseñanzas al respecto.
nosotros tratamos de juntar las mejores teorías, las cosas que vemos que se repiten con más eh, frecuencia, lo que tiene más autoridad, digamos, en el conocimiento. Y esas velas que rompen el rango, cuando ustedes ven, esto es un contexto de expansión, ¿sí? Y después de ese contexto de expansión hay un retroceso. Bueno, todos esos mínimos que están allí generan y albergan liquidez. Entonces, eso sería un punto de referencia. Al llegar a ese 5, sea que el 5 esté aquí arriba o esté aquí cerquita del equilibrio, en este punto de interés, al llegar a ese 5, ese sería un primer objetivo, esos mínimos que están allí. Y estos mínimos que están acá, obviamente, y estos mínimos de acá, todo eso es referencia. Por eso es que siempre que alcanzamos, perdón, alcanzamos un nivel externo, para nosotros dentro de este rango, esto sería liquidez externa, vamos a buscar liquidez interna. Y también, obviamente, podemos ver liquidez interna alcanzada, después un retroceso dentro de esa pierna y después podemos ver que se rompen los mínimos anteriores. O sea, nosotros utilizamos el higher time frame para establecer nuestros análisis, pero no hay nada que nos diga que va a suceder de una manera o de otra, sino hasta que llegue el momento, hasta que llegue el tiempo. Nosotros tenemos ideas y teorías en cuanto a la actuación de las distintas fases del año, de las estaciones, la estacionalidad o la seasonality que nos enseñan los teóricos del mercado, y utilizando esas herramientas dentro del análisis de higher time frame podemos esperar entonces cuáles son los movimientos que se pueden observar. Entonces, bueno, yo creo que por hoy esto es un buen momento para dejar este video hasta acá. Hemos analizado el precio en gráfica diaria, en gráfica mensual, en gráfica semanal y en gráfica bisemanal, el biweekly, ¿sí? Y pudimos ver distintos puntos de interés que se derivan de esas distintas gráficas, de esos distintos niveles, y podemos comenzar a construir una narrativa, ¿sí? Una narrativa alcista, un retroceso, un rango, una expansión desde ese rango, y desde ese punto en el que estamos ahorita parados en este momento, podemos esperar que se rompan máximos y después se busquen mínimos, o podemos decir o ver que la siguiente semana rompa el máximo, perdón, levemente y se vaya a una liquidez interna para continuar hacia arriba. ¿Mm? Y todo eso son pues las narrativas que se construyen alrededor del análisis de higher time frame. Son las herramientas con las cuales vamos entonces a continuar nuestro análisis. Espero que este video les haya ayudado dentro de este ejemplo que les di del Nasdaq en los últimos años, 2019 hasta el 2023, en un movimiento que toma como referencia los primeros máximos y mínimos de la crisis del COVID y el máximo histórico, ¿qué es lo que podemos esperar para eso? Todos esos son puntos de interés. Todas las narrativas se basan en los puntos de interés. Y perfectamente nosotros podemos decir, a grosso modo, yo puedo esperar algo así para nuevos máximos históricos. ¿Esos movimientos se dan cuándo? ¿La siguiente semana? ¿El siguiente mes? ¿O eso es algo que va a largo plazo? Básense un poquito también en el conocimiento de las estacionalidad del mercado, y con eso podrán ir construyendo las distintas teorías de lo que podemos ver. Fíjense aquí, este movimiento, siguiente año podemos ver nuevos máximos. ¿Es algo imposible? Yo no creo. Es algo perfectamente posible. Todos los extremos que estamos viendo en el gráfico pueden ser alcanzados. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. En el siguiente video seguiremos ahondando en los distintos detalles del higher time frame.